Hola, buenos días a todos los seguidores de nuestra página de Grupo Vesalius. Soy el doctor Alfonso Flores, médico urólogo. Hoy estamos en un nuevo Facebook Live. Esta vez vamos a hablar sobre temas de urología pediátrica. Sobre todo, nuestro objetivo el día de hoy es llegar a esos padres de familia, a las madres que tienen muchas dudas, muchas preguntas, que a veces tienen miedo de hacerlas porque son temas tabúes o porque les parece que pueden ser preguntas tontas, pero son dudas que todos tenemos como padres. Incluso yo antes de ser urólogo, ya siendo padre, tenía muchas de estas dudas que me hubiera gustado que alguien me las solvente de una manera más amigable, más coloquial, como una conversación, ¿sí? Entonces, de esa manera queremos plantear estos temas de urología pediátrica, ninguna cosa muy técnica ni muy profunda, simplemente las preguntas que ustedes pueden hacernos, y por favor les pedimos que nos hagan llegar sus inquietudes, sus consultas, sus preguntas a través del mismo Facebook Live. Ustedes pueden escribirnos sus mensajes y nosotros vamos a ir respondiendo. Estamos en una transmisión en vivo, como les dije, esto es un Facebook Live, así que de acuerdo a cómo vayan llegando las preguntas, los iremos respondiendo con muchísimo gusto. Bueno, como les decía, soy Alfonso Flores, médico urólogo. Yo me especializo sobre todo en la parte de lo que es urología funcional, las disfunciones de vaciamiento de la vejiga, el piso pélvico, incontinencias y prolapsos. Pero hay temas de urología en general que todos los urólogos manejamos. Y entre estos, los temas más comunes de urología pediátrica. ¿De qué se trata esto? Básicamente, por ejemplo, un tema por el que muy frecuentemente los padres nos consultan a los urólogos es porque tienen la duda de si es que deberían o no bajar el prepucio de sus hijos varones. Para ponernos un poco en contexto, el prepucio es la piel del pene que cubre al glande y que le da una protección, y esta piel está lubricada, y cuando bajamos, normalmente esto debería reducirse, descubrir completamente el glande, ¿sí? Hay niños que crecen, que ya nacen con un prepucio suficientemente laxo, es decir, elástico, y que permite que se reduzca, y poco a poco se lo puede ir bajando hasta que se descubra completamente el glande, es decir, la cabeza del pene, y de esta manera evitamos infecciones, facilitamos el aseo del niño, evitamos que se vaya a cerrar. Esto de cerrarse el prepucio es una parte fibrosa, un anillo fibroso que se forma en la parte de arriba y que impide que el prepucio, esta piel, se pueda bajar. Esto se conoce como fimosis. La fimosis es una causa muy común para que los padres eviten o tengan miedo de hacer la reducción del prepucio, porque obviamente al estar fibroso y al tratar de bajar la piel, esto causa, primero se le ve tenso y puede causar en el niño dolor. El niño se queja. Entonces, si es que lo hacemos bruscamente, obviamente vamos a causar una lesión. Y eso es un primer mensaje que yo quisiera que los padres se lleven de este Facebook Live. Si es que estamos intentando bajar el prepucio del pene de nuestros niños, jamás, nunca, ni nosotros, ni nadie quien lo esté intentando hacer, debe hacerlo de manera brusca. ¿Por qué? Si es que antes teníamos una fimosis, o incluso sin haber fimosis, y cogemos y lo bajamos bruscamente, laceramos la piel. Primero, es una agresión contra el niño, a quien le va a doler mucho. Segundo, lastimamos esa piel, se lacera, se lastima, por ahí pueden ingresar bacterias y causar infecciones, y la inflamación causada por ese traumatismo que hacemos puede hacer que se cierre nuevamente y se haga una parafimosis. La fimosis es la obstrucción que impide bajar el prepucio desde arriba. La parafimosis es una fibrosis que nos impide volver a su sitio, al prepucio, y esto incluso puede llegar a ser más grave, porque si es una parafimosis muy importante, se cierra, se ocluye la sangre que llegue hacia el glande y puede convertirse en una emergencia que, si no se trata a tiempo, incluso puede causar la pérdida
del pene porque se necrosa, se muere la parte distal, la cabeza del pene llamada glande. Entonces jamás, por favor, y esto es un mensaje que quiero que llegue a los padres y madres de familia, jamás debemos hacerlo ni permitir que se haga una reducción brusca, cruenta, de manera que lastime al niño, que le duela y que esto cause laceraciones, lesiones en la piel del prepucio. ¿Cómo lo debemos hacer? Durante el baño, mientras el niño aún es pequeñito, le estamos bañando en su agüita tibia, tranquilo, calmado, con los dedos untados con un poco de jabón, vamos reduciendo poco a poco en cada baño. No es algo que tenemos que hacerlo en una vez, en 2 veces. De hecho, tenemos hasta los 3 años para lograr que se reduzca completamente. Entonces hay tiempo, pero hay tiempo, hay que tomarlo con cuidado, porque cuando me ha sucedido, ¿no?, de pacientes a los que les digo, hay tiempo para hacerlo, y están alrededor de los 2-3 meses. Y como dicen, bueno, hay tiempo, y se demoran, y cuando ya estamos en los 3 años, dicen, ahora sí hay que hacerlo, y lo empiezan a hacer rápidamente, y esto causa inflamaciones y lastima la piel, ¿sí? Entonces, ¿hay tiempo para hacerlo? Sí, pero tampoco debemos dejar que ese tiempo pase, sino que hay que actuar con calma, día a día, baño tras baño, hasta que vamos a llegar en un momento que nos damos cuenta que ya la piel se reduce fácilmente, sin problema, y se descubre completamente el glande. Si es que esto se logra, pues hemos avanzado bastante. Si es que no se logra, a pesar de todos los esfuerzos que hay, el niño está muy molesto, se lastima, o peor aún, si es que por el hecho de que no se ha logrado reducir el prepucio y descubrir el glande, empieza a acumularse una secreción que es normal que se produzca ahí, pero esta secreción, como no hay la posibilidad de asear correctamente, es un caldo de cultivo para bacterias y eso produce infecciones. Estas infecciones van a producir lo que conocemos como la balanopostitis. Una balanopostitis aguda es una infección que ya ha iniciado y es de corta duración. Suele ser muy dolorosa, el niño se queja de dolor, le arde, le duele el momento de orinar y se ve que esa piel está muy inflamada, muy roja, muy sensible. Esto es una causa común de consulta. Y si es que este problema ya se ha prolongado, a pesar del tratamiento, no hay una mejoría definitiva, o cuando hay mejoría, pero empiezan a hacer recaídas y es un problema repetitivo, entonces ya estamos hablando de una balanopostitis crónica. Es una infección que dura mucho tiempo o que siempre está volviendo, a pesar de que sea tratamiento y cura, siempre está regresando. Cuando ya estamos ante este problema, lastimosamente la única salida que nos queda es una circuncisión. La circuncisión es una cirugía en la cual removemos toda esta piel, el prepucio, y dejamos de manera permanente descubierto el glande. Esto nos permite, primero, eliminar esa piel inflamada y de mala calidad, que ya es mucho más propensa a lastimaduras, a infecciones, y que permite el paso de las bacterias, porque se ha perdido la protección, la barrera protectora que significa una piel sana. Al eliminar esa piel, además, evitamos que continúe la humedad entre el prepucio y el glande. El glande y la piel, el prepucio, tienen glándulas que producen sebo, glándulas sebáceas, y una secreción que se llama esmegma. Este esmegma tiene la función, en condiciones normales, de lubricar la piel sobre la mucosa del glande. Pero cuando se inflama, el esmegma se produce en mayor cantidad y puede producir una infección, como habíamos dicho. Cuando ya retiramos esta piel, la lubricación ya no es necesaria porque ya no hay piel que cubra, ya no hay humedad y por lo tanto se elimina una fuente de un caldo de cultivo que puede ser esa secreción en donde crecen bacterias. Entonces, el segundo objetivo, eliminar el foco infeccioso. Y tercero, al quitar la piel, el prepucio, lo que logramos es que el glande, la mucosa del glande, se haga un poco más gruesa, se queratinice. La queratina es la capa más superficial externa de la piel y que es la que nos defiende contra el viento, el polvo, el calor, la humedad, la luz solar, etc. Y esa capa en las mucosas no existe.
¿sí? Yo siempre pongo un ejemplo a mis pacientes. Si vemos la parte externa del labio, el labio es mucosa, pero si vemos la parte interna del labio, perdónenme que haga esta maniobra, ustedes pueden ver que por dentro también hay mucosa, ¿sí? La mucosa interna no está queratinizada, pero en los labios la mucosa externa está queratinizada, es decir, hay una capa extra que la protege contra los elementos del ambiente, porque justamente los labios están expuestos al sol, al viento, al polvo, etc. Lo mismo se pretende lograr con la circuncisión. Cuando quitamos esta piel y al ya no estar humectada, ya no estar húmeda, la mucosa de la cabeza del pene, el glande, esta mucosa se queratiniza, se hace más gruesa y esto le hace más resistente a infecciones. Entonces quitamos la piel de mala calidad, quitamos el foco infeccioso producido por la secreción en donde se acumulan bacterias y hacemos que la mucosa se haga más resistente a las infecciones. De esta manera evitamos que estas infecciones se hagan repetitivas. De hecho, según estudios y programas promulgados incluso por la Organización Mundial de la Salud, sabemos que estas infecciones en la piel del pene y las enfermedades de transmisión sexual disminuyen el riesgo de contagio hasta en un 75% en los pacientes circuncidados. ¿De acuerdo? Ahora, personalmente yo opino que no es obligatorio y que no es recomendable hacer la circuncisión absolutamente a todo el mundo, ¿sí? Hay que hacerla cuando se requiere, pero si es que no hay una necesidad absoluta, tampoco es obligatorio que se lo haga. Existen casos como las circuncisiones rituales, la cual se practica entre el pueblo judío, los cuales no lo hacen por una cuestión de que el niño esté enfermo, necesita la cirugía por alguna enfermedad. Es una cuestión ritual, religiosa. Pero coincidentalmente entre comillas, porque es una cuestión de causa y efecto, el pueblo judío es quien tiene menos incidencia de cáncer de pene. ¿Por qué? Porque al tener menos riesgo de contagio del virus de papiloma humano, entonces ese principal factor que predispone para el cáncer de pene nos va a disminuir el riesgo. Además, como hay un mejor aseo de la zona, porque ya está totalmente descubierta, entonces este otro factor, que también es la falta de aseo, disminuye y el cáncer de pene en esa población es bastante bajo. No es nulo, pero es mucho más bajo que en otras poblaciones que no practican la circuncisión de manera habitual y ritual en todos sus miembros. Ahora, yo recomiendo que cuando un niño, un paciente, o en caso de que se requiera adultos, tienen que hacerse la circuncisión, no hay que esperar a que el caso sea muy grave o pensar que, bueno, sí, ya me ha pasado 3, 4, 5 veces, pero esperemos que esta sea la última. Lastimosamente, cuando vemos que el caso es repetitivo, terminan en circuncisión y mientras más pronto se haga, es más fácil de hacer y menos problemas va a tener a la larga. ¿De acuerdo? Ahora, una pregunta que siempre me hacen, si es que este asunto de la circuncisión va a tener consecuencias a futuro en cuanto a la fertilidad o a la libido o a las relaciones, la funcionalidad sexual del niño. Pues de hecho, en cuanto a la fertilidad no tiene ninguna influencia, ni positiva ni negativa. En cuanto a las relaciones sexuales, como tal, no. Pero al tener un mejor aseo, ¿sí?, le va a permitir tener una vida sexual más segura por el riesgo menor que va a tener de contagio de enfermedades sexuales. Ahora, ojo, y esto quiero que quede claro también, no digo que la forma de prevenir, por ejemplo, el contagio de enfermedades como el VIH-Sida tiene que ser la circuncisión. No hay nada más seguro, no hay nada que reemplace a una conducta sexual segura. Practicar la monogamia, el sexo seguro, evitar múltiples parejas sexuales, esa es la forma de evitarlo. Pero en países donde es endémico, países sudafricanos, de toda la parte más pobre de África, en donde estas enfermedades de transmisión sexual son endémicas, se ha optado como una política de salud el hacer circuncisión a todos,
porque resulta más fácil que llegar con educación o con preservativos y ese tipo de cosas por cuestiones culturales que es muy difícil de implantar en personas cuya religión y cuyo nivel cultural les impide a eso. Entonces se optó por hacer las circuncisiones y se vio que existe definitivamente una disminución en el riesgo de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, por ese aspecto puede tener alguna influencia, pero en cuanto a la erección, a la eyaculación, al tiempo de duración de la relación sexual, la fertilidad, no tiene ninguna influencia, como le digo, ni positiva ni negativa. Esto en cuanto al problema de la fimosis y del problema de reducir el prepucio en los niños, ¿sí? Otra consulta muy frecuente de los padres, y esto es muy importante, es si es que los testículos están o no en el escroto, ¿sí? Cuando hay una ausencia de testículos en el escroto del niño, del varón, hablamos de una criptorquidia, y muchos podrán estar familiarizados con este término, con este diagnóstico, porque es un temor constante en los padres, y está bien. Está bien que se preocupen al respecto, no generar un temor, un pavor desmedido o infundado, pero sí que estén pendientes de que esto se dé, es decir, que el descenso de los testículos se complete en el tiempo en que se debería dar. Normalmente los testículos se forman durante la vida fetal, es decir, mientras el niño se está desarrollando en el útero de la madre, se forman en el abdomen, en la parte más posterior, en el retroperitoneo, como lo llamamos, y ahí van madurando. Y poco a poco, mientras el niño va creciendo dentro del útero de la madre, los testículos van descendiendo mientras va desarrollándose. Y llega un momento en que llegan al conducto inguinal en las ingles y finalmente salen los testículos, ambos, hacia las bolsas escrotales, en donde deben estar ya desde el nacimiento y durante todo el resto de la vida. ¿Por qué es esto? El testículo, para cumplir su función, que es reproductiva, es decir, producir las células responsables de la fertilidad, los espermatozoides, y por otro lado, producir las hormonas sexuales, la testosterona, para cumplir todas las funciones sexuales masculinas, debe tener una temperatura de 1 a 2 grados centígrados menor que el resto del cuerpo. Es por esto que las gónadas o los testículos, las gónadas masculinas o testículos deben estar fuera del cuerpo, es decir, en la bolsa escrotal. Si es que en cualquier momento de esta etapa del desarrollo hubo una demora, quiere decir que el testículo no desciende y no se ubica en su sitio, ¿sí? Esto es muy común en niños prematuros, es decir, que no han llegado al menos hasta las 38 semanas de gestación y por algún motivo del niño o de la madre tuvieron que interrumpir ese parto antes. Alrededor del 30% de niños que nacen prematuros pueden tener una falta de descenso de los testículos hacia el escroto, y esto lo conocemos como criptorquidia, y puede presentarse en uno de los testículos, cualquiera de los dos, o en ambos, ¿sí? Ahora, ¿hasta cuándo es prudente esperar? Si es que en el nacimiento nos damos cuenta que el testículo no ha descendido, tenemos tiempo para esperar y ver si es que va descendiendo. Para examinarlo, se recomienda no hacerlo cuando el niño está llorando, por ejemplo, o cuando está haciendo frío, ¿de acuerdo? Porque esto produce un reflejo que se llama el reflejo cremastérico, que hace que los testículos asciendan. Entonces va a ser difícil encontrarlos si el niño está inquieto, está llorando o está haciendo frío. Lo más recomendable es examinar al niño, y los mismos padres de familia lo pueden hacer, mientras el niño está tranquilo, de preferencia si es que pueden hacerlo cuando el niño está dormido y con las manos calientes, en un ambiente tibio, cómodo, agradable, para que no haya nada que haga que el testículo se regrese y nos haga confundir con una criptorquidia cuando realmente no la hay. Esto nos va a permitir saber si el testículo está en la bolsa escrotal o no, y lo revisamos a ambos lados. Mientras va pasando el tiempo, un testículo que no ha descendido ya debería ir bajando, y se espera normalmente que hasta los 6 meses ya todos los niños deberían haber
descendido sus testículos y estar en el escroto. Si han pasado 6 meses, entonces no es normal y ahí sí debería ser evaluado por un especialista. Porque antes se creía, incluso los urólogos hablaban de que se debería corregir esta falta de descenso hasta máximo los 3 años. Hoy sabemos que esperar 3 años es demasiado. Nunca un testículo debería permanecer fuera del escroto, dentro del abdomen o del canal inguinal, más allá, como tope máximo, más allá de un año. Si es que hemos llegado al año y el testículo definitivamente no ha descendido, no existe otra opción que la cirugía. ¿Y por qué es tan importante? Primero, si es que nos demoramos más allá del año, el riesgo de infertilidad causado por esa falta de descenso del testículo es alto. Entonces, si es que no tomamos esa precaución a futuro, nuestros niños podrían tener problemas para tener a su vez ellos también descendencia. Y sobre todo, el riesgo de cáncer de testículo se incrementa progresivamente mientras más tiempo nos demoremos en descender los testículos. Tanto es así que un niño que ha llegado a la pubertad sin que sus testículos desciendan tiene alrededor de 12 veces más riesgo de tener cáncer de testículo que alguien que no ha tenido ese problema. Entonces estamos elevando muchísimo el riesgo de cáncer si es que no nos tomamos la molestia simplemente de examinar a nuestros niños y si es que encontramos algo, llevarlos al especialista para darle solución temprana. Repito, el testículo debería ya haber descendido al nacimiento en la mayoría. Si es que no ha llegado al escroto hasta en el momento del nacimiento, se puede esperar con calma hasta los 6 meses. Si a los 6 meses el testículo o ambos testículos no están en el escroto, debe ser valorado por un especialista, por un urólogo, por un pediatra o mejor aún por un urólogo pediátrico. Y si es que esperando o con algún tratamiento que pueda implementarse hasta el año no ha habido descenso, definitivamente tiene que ser operado y con una técnica quirúrgica lograr que el testículo llegue hasta el escroto, fijarlo ahí para que no vaya a haber un retroceso y vuelva a subirse el testículo hacia el canal inguinal o hacia el abdomen. De esta manera, nosotros, como les digo, aseguramos que la fertilidad de nuestros hijos esté asegurada a futuro y que disminuya el riesgo de padecer cáncer de testículo. Ahora, ¿qué sucede cuando me traen un niño, por decirlo así, unos 8 años, 10 años, quien por cuestiones culturales, por descuido o por 1000 razones, no se ha hecho revisar y resulta que el testículo no ha descendido? Entonces pensarían, no, pero si es que había que hacerlo hasta el año, ya tiene 8 años, 10 años, entonces ya para qué lo opero. Hay que operarlo. Definitivamente en ese caso es aún más urgente. Primero, porque tengo que evaluar cómo está ese testículo, ver si no ha desarrollado cáncer e impedir que siga dañándose más allá de donde está. Y aunque sí, como hemos dejado pasar el tiempo, el riesgo de cáncer es mayor, al descender el testículo es posible hacer el examen y detectar si es que efectivamente se va a desarrollar en algún momento de la vida un cáncer de testículo. Porque el diagnóstico se lo hace mediante la palpación y se le enseña al niño, al adolescente, a palparse los testículos una vez al mes para saber, para que note algún cambio. El autoexamen es la primera forma de detección del cáncer de testículo porque se nota algo duro, un testículo que aumenta de tamaño y que generalmente no duele. Y el primero en detectarlo suele ser el mismo niño o el mismo adolescente. Si es que no tomamos la precaución de bajar el testículo y sigue arriba, nunca se va a dar cuenta él porque no lo puede palpar. De esa manera, al bajar el testículo al escroto, él podrá hacerse su autoexamen y si encuentra algo, avisar a sus padres y los padres traerlo para la consulta. Es muy, muy importante porque aunque parezca algo a veces hasta chistoso el hecho de que no hayan descendido los testículos, hay familias que incluso hacen mofa de esto, de que tal niño se demoró o que nunca le bajaron los testículos, la calidad de vida de ese niño se va a ver afectada si no llega a tener hijos por la infertilidad o peor aún, Dios no quiera, pueda morir por un cáncer de testículo que pudo haber sido prevenido fácilmente
una operación muy sencilla. La operación para esto se llama, para solucionar la criptorquidia, se llama una orquidopexia. Y lo que hacemos es liberar los tejidos que están alrededor y que sostienen al testículo arriba para que descienda. Y una vez que logramos que llegue al testículo al escroto, lo fijamos con sutura para que no vuelva a ascender. Hay otra variación que se llama el testículo en ascensor, ¿sí? Que es un testículo que sí llega al escroto, pero que por circunstancias, generalmente cuando hace esfuerzos físicos, hace deporte, etc., se retraen y pueden quedarse atrapados en algún momento en el conducto inguinal. Esto es menos riesgoso, pero no deja de ser riesgoso. También puede traer problemas de infertilidad y de cáncer testicular. Y también es obligatorio fijar el testículo al escroto una vez que se ha logrado liberar. Es decir, la resolución de un testículo en ascensor también es la misma, una orquidopexia. ¿Listo? Estos son los temas que quería tratar hoy con ustedes. El video, el Facebook Live, va a quedar en redes, listo para que ustedes sigan viéndolo, para que ustedes se informen al respecto. Por favor, compártanlo, compartan esta información con familiares, con amigos que pueden también tener las mismas dudas, y las preguntas que ustedes nos puedan hacer llegar las seguiremos respondiendo conforme lleguen. Ha sido un gusto una vez más, siempre estamos con ustedes y por favor síganos en nuestras siguientes transmisiones. Gracias.